Nicaragua implementa las medidas que el gobierno ha decidido, manifestó el día de ayer un representante de la Organización Panamericana de la Salud, pero también el gobierno de Nicaragua ha decidido no implementar ninguna medida económica para los sectores golpeados por nuestro país. Vamos a hablar esta mañana de las acciones de la oposición y la política gubernamental frente a la crisis de Nicaragua que ha empeorado por el coronavirus. Damos la bienvenida esta mañana al politólogo José Antonio Peraza. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, Willis. Gracias por la invitación. Tenía varios meses de no venir. Quiero felicitarlo porque veo que están tomando las medidas que se pueden tomar para evitar... A la medida posible. Sí, en la medida de lo posible para evitar el contagio. Hay un protocolo, lávese las manos, estamos mucho más apartados. Y eso demuestra pues que la empresa y el canal están preocupados por la salud de los visitantes y de ustedes también como empleados del canal, y los felicito por eso. Y es una muestra de que se deben de tomar acciones para evitar el contagio. ¿Qué tipo de acciones está implementando el gobierno debido a estas circunstancias que está pasando en nuestro país? El día de ayer se expresaban o se pronunciaron aproximadamente 6 cámaras empresariales refiriéndose al tema de presionar al gobierno para que haya cierta baja en cuanto al tema de el servicio energético y también para que se apoye a esos sectores golpeados. Hasta el momento el gobierno, a pesar de que apareció con su gabinete, con su funcionario económico y de otros sectores, sin embargo no anunció ninguna medida, que era prácticamente lo que esperaba la población. Bueno, Willy, en primer lugar yo creo que estamos huérfanos de conducción, ¿no? Se supone que se tome el poder para conducir a la sociedad hacia lo que se quiera conducir. Definitivamente eso no se siente en este gobierno. Y hay algo más grave de eso. La población no confía en este gobierno. Entonces tenemos un doble problema. No tiene la legitimidad suficiente, digamos, para emprender las acciones. Y además de eso está totalmente huérfano de iniciativa, de estrategia para enfrentar la situación. Aquí se nos están juntando muchas crisis, pero hay 3 que son, creo yo, fundamentales. La número 1 es que no se ha resuelto el problema sociopolítico que inició en abril del 2018. Estamos como en un impasse en este momento desde el punto de vista político de ver cómo vamos a resolver ese problema que no se ha resuelto. Tenemos el problema del coronavirus, que tampoco vemos ninguna iniciativa del gobierno, ni económica, ni sanitaria, ni de orientación de ningún tipo de qué es lo que se va a hacer. Más bien se ve todo lo contrario, que se esté estimulando a que los niños vayan a clase, de que haya cierta normalidad, que estamos claros que eso no es correcto. Y finalmente estamos entrando ya en una crisis, que ya está la crisis económica, que está afectando a todos los nicaragüenses, pero especialmente a los de menores ingresos, que tampoco vemos ninguna iniciativa. Y me regreso al tema que vos acabas de tocar, el tema de la energía. Ha habido un descenso significativo, pero súper significativo, del precio del petróleo, y aquí no hay una sola orientación de qué se va a hacer con esa rebaja. Bueno, aquí un gobierno responsable debería estar tomando medidas para ver esa cantidad de dinero que va a sobrar, cómo se puede utilizar para mejorar las circunstancias de los que están en la calle, de los que no tienen ingresos, cómo los vamos a apoyar para que las familias no colapsen, cómo se va a evitar que se pierda el año escolar o que tengamos otras dificultades como se tuvo en el 2018. Entonces, hay una serie de orientaciones que son consustanciales a cualquier gobierno que no se están tomando. Ahora, también ha habido mucha preocupación con respecto al tema de cómo se está manejando la pandemia. Decía ayer ese funcionario de la OPS que en Nicaragua se están implementando medidas del gobierno de Nicaragua, es decir, se desliga completamente de lo que ellos han recomendado, porque prácticamente vemos a un gobierno que trata de darle o demostrarle una normalidad a un virus tan mortal, pues, que está causando tantas muertes. Y vemos de que el gobierno más bien promueve actividades donde haya concentración de personas y no distanciamiento social. Bueno, la irresponsabilidad de este gobierno la conocemos desde hace mucho tiempo. Definitivamente el gobierno está urgido de mostrar cierta normalidad y quería, antes del COVID-19, mostrar que había una especie de recuperación, que de alguna manera había habido una estabilidad, pero no recuperación. A ver, los datos del del Fondo Monetario son contundentes, está hablando más o menos de un 6% de retroceso en el PIB. Eso significa que el año pasado retrocedimos más de casi 4.
otro año más de recesión económica, de atraso económico. Se había hablado de que posiblemente este año íbamos a tener un crecimiento un decrecimiento de 1.2, 1.5. Bueno, ahora ya se está hablando de 6. Se hablaba de que el próximo año puede ser que estuviéramos más o menos tabla para empezar el crecimiento. Eso desde luego ya no va a ser, porque el impacto de esta crisis desde luego se va a sentir este año y se va a sentir el próximo. Tenemos un proceso electoral pendiente, que nadie está hablando de ese tema, o por lo menos el gobierno no, aunque estamos claros de que ahorita el tema fundamental es defender la salud de los nicaragüenses, pero nosotros hemos visto, por ejemplo, en Centroamérica, que hay gobiernos que están tomando iniciativas. Por ejemplo, yo estuve viendo incluso el gobierno de Honduras, pues que de alguna manera es un poco, tiene unas tendencias dictatoriales muy parecidas a las de Nicaragua. Por ejemplo, yo escuché al presidente de Honduras diciendo el pago de los servicios, digamos, básicos, la mitad se va a condonar, se va a dar asistencia a las personas que están más expuestas, digamos, a la crisis económica, medidas sanitarias y de, digamos, aislamiento social radicales, por lo menos en San Pedro Sula, que tienen unas dificultades muy grandes. Y entonces uno ve iniciativas, digamos, acuerdos para poder enfrentar la crisis. Aquí no vemos ninguno. Incluso no hay contacto, digamos, con las personas que están involucradas o que tienen, digamos, la preponderancia económica para poder atender este tipo de cosas. Definitivamente en Nicaragua debería haber una unidad nacional para enfrentar este tema y el gobierno lo debería encabezar, siempre y cuando se empiecen a tocar los otros temas también que el gobierno nunca los ha querido tocar. Entonces, ¿qué tenemos? Una sociedad nicaragüense fragmentada entre el gobierno y los ciudadanos, y donde no hay ninguna respuesta. Por ejemplo, aquí no ha habido ni una sola discusión cómo se va a reorientar el presupuesto para, por ejemplo, canalizar de alguna manera los recursos que no son prioritarios en este momento para atender la pandemia, cómo se van a dotar a los hospitales, digamos, de los instrumentos médicos básicos para poder atender la crisis. Definitivamente no hay orientación, por lo tanto es un gobierno ausente, incapaz, que ha demostrado una irresponsabilidad enorme con su propia gente y por lo tanto estamos en una situación muy grave. Ahora, usted hablaba del hecho de que el gobierno sería el principal que debería encabezar una gran unidad en nuestro país con respecto a esta situación, pero si lo vemos de parte de la oposición nicaragüense, ¿es suficiente lo que hasta hoy se sabe que han hecho o esperaríamos que pueden hacer mucho más? Bueno, mira, esa unidad le es muy difícil a un gobierno que no tiene legitimidad ni credibilidad y que además ha demostrado que tiene una capacidad, digamos, de mentir, de tergiversar, de hacer daño, de ser irresponsable con su propio pueblo. Entonces es muy difícil construir esa unidad. O sea, lo que yo he visto en otros países es que los presidentes llaman a las organizaciones, a la sociedad civil, a las cámaras empresariales para enfrentar juntos el problema, pero eso no se puede dar en Nicaragua. Pero no es porque los ciudadanos no querramos eso, sino porque tenemos un gobierno que no cumple las labores que debe cumplir. Ahora, la oposición tiene sus limitaciones, sus dificultades, porque es una oposición nueva que está consolidándose, tiene sus mismas discusiones internas para poder enfrentar, digamos, la dictadura que se vive. Y por lo tanto, digamos, también ha mostrado debilidades en plantear cosas viables. Además, la oposición no tiene el gobierno, no. La oposición no es Ministerio de Salud, ni es Ministerio de Educación, ni Secretaría de Información para dar las orientaciones necesarias. Tiene unas limitaciones estructurales comprensibles porque primero está en la oposición, está siendo reprimida, está en un proceso de conformación que no ha terminado y además está en la discusión de cómo conformarse, digamos, como organismo alternativo que está en construcción para hacerle frente al gobierno. En este caso, la Unión Europea ha dispuesto de una donación o un fondo de 918 millones de euros para ayudar a países de América Latina y el Caribe. El día de ayer la Gran Coalición Nacional expresaba su preocupación con respecto al hecho de que Nicaragua pueda ser incluido en estos países beneficiados y que los fondos puedan ser manejados de una manera incorrecta por parte del gobierno de Nicaragua. Willy, mira, lo primero que se debió haber hecho, yo no soy economista, pero he estado consultando por lo menos a 3 o 4 economistas. Lo primero que se debió haber hecho es con cuánto dinero contamos para enfrentar esta pandemia. Eso es un secreto. A ver, hay fondos del Fondo Monetario, hay fondos del BESI y hay fondos del BID.
para atender, y posiblemente hay otras organizaciones. Vos me estás diciendo que la Unión Europea tiene fondos para atender. A ver, Nicaragua tiene serios problemas de credibilidad como gobierno. Tiene cortado muchas ayudas precisamente por su irrespeto a los derechos humanos. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es ponerse al día en esos temas para poder recibir dinero y atender la pandemia. El problema es que ellos están más preocupados en sostenerse en el poder y dar apariencia de normalidad que atender las dificultades de Nicaragua. Por lo tanto, eso repercute en todos los nicaragüenses. ¿Qué ha demostrado este gobierno? Incapacidad, digamos, ceguera política y de todo tipo, estratégica, no solo para enfrentar el coronavirus, sino para enfrentar los grandes problemas que tiene el país. Entonces, ¿qué se vende? Que la economía no colapse, porque supuestamente un colapso de la economía significaría un colapso del gobierno. Definitivamente, la mayoría de los problemas que estamos enfrentando ya venían desde antes del 18 de abril, que se agravaron con el problema del coronavirus. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar unidos los nicaragüenses el problema de la pandemia si tenemos un gobierno totalmente divorciado de la ciudadanía y de su población, que está única y exclusivamente concentrado en su supuesta sobrevivencia política de aquí al 2021? Entonces, cuando tenés ese tipo de personas, a ver, hemos tenido a un presidente de Nicaragua al frente de la crisis, no, todo lo contrario. Se escondió, desapareció por un mes, aparece, vuelve a desaparecer. ¿Dónde tenemos el liderazgo para enfrentar estas dificultades? No lo tenemos bajo ningún aspecto, solo negando la realidad y diciendo que en Nicaragua no sucede nada. Entonces, de esa forma no se pueden enfrentar la pandemia y mucho menos los seriosísimos problemas que estamos enfrentando. Ahora, esta situación del coronavirus viene a agarrar a Nicaragua atravesando prácticamente 2 años ya de un estallido social que ha generado pues decenas de muertos, impunidad, desempleo, una situación bien crítica, y a una oposición que en un momento anunció una iniciativa o una proclama de unidad nacional el 25 de febrero, pero hasta la fecha, ¿cómo mira esa conformación? ¿Se mantiene fortalecida? ¿Ha disminuido el nivel de confianza con respecto a estas organizaciones opositoras de parte de la población nicaragüense? Mira, Willy, aquí hay varios procesos, ¿no? Estamos claros de que el proceso de conformación, digamos, de una gran coalición unida que puede enfrentar a Daniel Ortega, está en construcción, tiene dificultades, se manifiestan. Sin embargo, creo que es un proceso, ¿verdad?, que tendrá adelantos y retrocesos, pero creo que ese proceso ya inició y creo que no se va a detener. Lo que sí hay es que meterle el acelerador a esos temas, porque el pueblo de Nicaragua está a la expectativa de cuál es la propuesta alternativa al gobierno, y esa propuesta todavía no es clara. Y uno lo ve en las declaraciones, que por qué no llegó, que por qué sí llegó, que si estamos todos unidos en la misma declaración. Eso muestra, digamos, debilidades Lo importante es crear esa alternativa y que esté claramente definida para poder enfrentar a Daniel Ortega supuestamente en un proceso electoral donde podamos resolver este tema. Yo creo que hay bastante claridad en la mayoría de los nicaragüenses de que este tema tiene que resolverse de la manera más pacífica posible, que se debe enfrentar a Ortega en un proceso electoral para hacer una transición que nos evite más sufrimiento, más sangre, más dolor y más sufrimiento a los nicaragüenses. Que es precisamente lo que hemos estado viendo, lo que ocurrió el fin de semana en la isla de Ometepe, donde la ciudadanía salió, o al menos un sector, salió con bandera de Nicaragua a hacer algún piquete, fueron detectados por la policía y posteriormente se dieron las detenciones, y la población de ese sector reaccionó pues de manera confrontativa con la policía, igual hubo un intercambio. Si hay un lugar de paz en este país, es la isla de Ometepe. Yo soy ribense, todas las veces que yo podía, yo iba a la isla, porque es un lugar que presta las condiciones para estar tranquilo. Definitivamente algo hay en el país, que hasta en la isla de Ometepe hay brotes, digamos, de insurrección, de molestia. Definitivamente lo que muestra eso es que es un gobierno que no puede llamar a la unidad, digamos, a la unión de los nicaragüenses mientras no tengamos esa fractura, digamos, entre un gobierno que no representa, o que la mayoría de los nicaragüenses no se sienten representados, y un gobierno que no hace nada, salvo reprimir. Ya hemos visto la diferencia que hay entre los recursos que se están destinando, digamos, para la seguridad del Estado,
y los recursos que se están dedicando hacia la salud o para la atención de la pandemia que podemos vivir. Hay que exigirle, hay que demandarle a este gobierno y a las cabezas de este gobierno, tanto a doña Rosario Murillo como a Daniel Ortega, que se pongan al frente de esto y que den soluciones para el país, y si no las tienen, que definitivamente digan que son incapaces de solucionar el problema de Nicaragua, como parece efectivamente que así lo son. Y entonces empieza a tener sentido esa demanda, ¿no?, que hay en muchos sectores de que deben abandonar de manera inmediata el poder, pero precisamente ellos mismos han construido esta situación. No resuelven, no aparecen, lo único que aparece es una voz dando orientaciones de que esto está magnífico, de que aquí todo va muy bien y que los nicaragüenses vivimos en el paraíso en la tierra. Definitivamente no vivimos en el paraíso, hay serias dificultades, hay una anomia, hay una incapacidad de gobernar, hay una ceguera ante lo que pasa, no solo en Nicaragua, sino en el mundo. Entonces, todos los países, incluso Cuba, tomando medidas de aislamiento social, dejando a los niños, digamos, en sus casas, teniendo muchas restricciones, digamos, a la movilidad de las personas para evitar el contagio, y en Nicaragua se dice que todo está bien. ¿Cómo explica el gobierno? Creo que son 5 los casos de cubanos que se han contaminado en Nicaragua y llegan a la isla, y aquí dicen que solo tenemos 10 casos. Y lo irónico es de que el Ministerio de Salud de Nicaragua está siendo asesorado por cubanos, y casi te venden la idea de que los cubanos son como la magia, ¿no?, ¿verdad? Como la divinidad que va a resolver los problemas de salud de Nicaragua. No, pero en este caso lo que se percibe más bien es como que el sistema de salud de Nicaragua es el mejor del mundo. No, es que no lo es, porque si lo fuera, nosotros estaríamos asesorando a los cubanos o a los costarricenses o a los panameños. Al menos la impresión que tratan de dar con el tema de la pandemia. Mira, el sistema, digamos, el sistema de salud de Nicaragua es uno de los más deficientes de América Latina. Nicaragua es una de las sociedades más atrasadas de América Latina, en todo sentido. Entonces no puede ser que de repente tengamos seriosísimas dificultades para atender la salud del pueblo de Nicaragua y de repente supuestamente somos un ejemplo. Yo creo que no, más bien lo que se está ocultando es la incapacidad, digamos, de poder atender la pandemia con los recursos que tenemos, y queremos dar la sensación de que hay una normalidad. Yo no he visto una sola orientación seria, definida de parte de este gobierno a nivel económico, cómo va a atender el problema del coronavirus. Por ejemplo, te pongo ejemplo, hay un montón de personas vendiendo en los semáforos, niños, jóvenes que están atendiendo, que están limpiando, digamos, los parabrisas de los carros, que están vendiendo. Tenemos un mercado oriental extremadamente populoso. Yo no he visto una sola orientación para ver las personas que han quedado sin trabajo, las personas que están, digamos, que las han mandado de vacaciones o que han sido, digamos, suspendidos su trabajo en la zona franca. Una sola orientación de este gobierno para decir cómo se va a atender eso. Yo estoy seguro que en este momento en Nicaragua, de toda esa inmensa masa de personas que trabajan en el sector informal, yo estoy seguro que muchos de ellos ya deben de estar con problemas de alimentación. ¿Por qué? Porque no han vendido en los últimos días. La orientación que daba Fidel Moreno recientemente era de que la gente le compre jocote a los que están vendiendo en los semáforos. Una respuesta que evidentemente sería ideal que la que vende jocote, vende agua, se le compre. Sin embargo, de un funcionario dar un tipo de orientación como esa, pues no es como lo ideal. Definitivamente lo que muestra es que estamos en manos de gente irresponsable e insensible. Oíme bien, Willy. Insensible al sufrimiento de la gente. Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener toda la solidaridad del mundo e ir a comprarle a las personas para tratar de paliar, pero es que los problemas sociales y económicos no se atienden así. El gobierno debe dar políticas públicas claras de atención para tratar de aliviar, no resolver, aliviar el problema de los que deben de estar en este momento ya con problemas de alimentación. Se podría, solo te doy un ejemplo, no estoy diciendo que eso va a solucionar el problema del coronavirus. Se le debe repartir alimentación a esta gente para que pueda hacer frente a las dificultades que está teniendo. A ver, normalmente una persona, yo he hecho algunos estudios, puede ganarse entre 100 y 200 córdobas vendiendo en las calles, que le queden de ganancia. Yo acabo de venir de mi casa aquí, normalmente yo duraba 45 minutos en llegar a este canal. Hoy llegué en 25 minutos. ¿Por qué? Porque no hay carros en la calle. ¿Qué significa? Que la movilidad de las personas en la calle se ha reducido. Dichosamente,
el pueblo de Nicaragua ha sido lo suficientemente inteligente para tomar las medidas del caso y no contaminarse, o por lo menos tomar medidas de distanciamiento social, que han evitado de alguna manera que esto se vuelva más terrible como puede llegar a convertirse. Pero que un funcionario te diga que lo que tenés que ir a comprarle jocotes a la gente, en vez de decir, la alcaldía de Managua o el gobierno de Nicaragua tiene un programa para darle alimentación a esta gente, por lo menos mientras salimos de esta situación. Pero eso es como actúa un gobierno responsable. Y el elemento importante es decir, tenemos tantos recursos y tenemos tal fondo, o vamos a hablar con el sector privado para construir de manera conjunta un fondo o atender, digamos, a las familias que están en mayores dificultades, pero eso nunca lo hemos visto. Además, para poder hacer eso tenés que tener la credibilidad y la confiabilidad de la gente, algo que este gobierno no Quiero tiene. regresar un poco al tema de lo que está ocurriendo en la isla de Ometepe. Son más de 6 personas, entiendo, que resultaron baleadas por la policía y también agentes policiales que resultaron heridos. Incluso ayer los veíamos interponiendo una denuncia ante organismos de derechos humanos de parte del gobierno. Los policías. Los policías. En este caso, los organismos internacionales de derechos humanos también se están pronunciando con respecto a esto y viene a sumarse con respecto a los pronunciamientos que han realizado sobre el manejo de la pandemia del coronavirus en nuestro país, lo que ha sido calificado de manera inadecuada incluso por la OPS. Bueno, inadecuada es una palabra, digamos, protocolaria, diplomática. Ha sido mal manejada. O sea, en otras palabras, lo que están diciendo es, nosotros hemos orientado esto y el gobierno de Nicaragua hace todo lo contrario. ¿Cómo vas a estar haciendo concursos de belleza en Semana Santa mientras hay una amenaza, no una amenaza al otro lado del Atlántico, en Honduras y en Costa Rica y en Panamá, de la, digamos, la difusión de esta enfermedad? Entonces, lo que muestra es la total irresponsabilidad, incapacidad y falta de voluntad, porque el gobierno está centrado en su sobrevivencia política, no en resolver los problemas de Nicaragua. Entonces, cuando ya tenés un gobierno que su finalidad no es atender las necesidades, las dificultades de los nicaragüenses, que para eso está, sino más bien su sobrevivencia, o aparentar de que está en una supuesta normalidad, estamos en serios problemas en la conducción del país. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuáles son las orientaciones de tipo económico que está dando el gobierno para resolver el problema? Y te lo vuelvo a repetir, está habiendo una reducción profunda en el gasto. ¿Por qué no se le da alivio a las empresas? Si hay una reducción en el precio del petróleo, por ende la energía debe ser más barata. Hay que ayudar a las empresas para que las empresas puedan soportar tener un montón de gente en su casa, trabajando desde su casa, donde la eficiencia en la productividad va a ser menor. Yo creo que el llamado de las cámaras empresariales es correcta. ¿Por qué no se le da un alivio a esas empresas que están acosadas por todos lados y evitamos que sucumban? Por ejemplo, ¿cuál es el plan para mitigar que quiebren decenas de microempresas que le dan normalmente trabajo a 2, 3, 4, máximo 5 personas? ¿Cuál es el plan? Ninguno. Ahora, estando claro del papel del gobierno, ¿qué debería hacer la oposición? Porque por una parte se ha hablado de una transición, pero de pronto vemos de que andan un tanto dispersos. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que se pueda lograr algo con respecto a la oposición o el trabajo que puedan realizar con respecto a una asistencia o asumir pues lo que el gobierno no está haciendo? Es que no lo puede hacer, porque a ver, si nosotros fuéramos, si la oposición fuera una especie de Guaidó, ¿verdad?, que recibe fondos de empresas venezolanas que están en Estados Unidos y de organismos internacionales que lo reconocen como gobierno, que puede recibir ayuda y puede distribuirla, que vamos a ver si se lo van a permitir, pero bueno, por lo menos hay la intención, ¿no? Creo que Juan Guaidó habló de $100 más o menos por persona. Esa capacidad no lo tiene la oposición de Nicaragua. ¿Por qué? Primero porque hay un control, hay una dictadura que te amenaza y te va a apresar en el momento en que vos te querrás tener esa iniciativa. Además, ¿quién te va a dar ese dinero si no lo tenemos o no se tiene? Entonces es una dificultad mayor. A ver, pero la oposición también debe demandársele que se deje de discurso. ¿Cómo es posible? Estamos hablando desde febrero, de que supuestamente ya estaba conformada la unidad, era una intención de coalición. Bueno, ya estamos a mediados, más de mediados de abril, y todavía no vemos eso, y todavía se sigue con la retórica de que se va. No, yo creo que hay que demandarle
El pueblo de Nicaragua, los ciudadanos debemos demandarle a la oposición que se conviertan en una alternativa para poder enfrentar la dictadura. Menos retórica, menos comunicado y más acciones. ¿Cómo? En este momento las acciones son muy difíciles por el problema que tenemos de coronavirus y no hay que perder una perspectiva, Willy. Lo más importante es la salud de los nicaragüenses, no resolver un problema político puntual. Pero para poder atender a los nicaragüenses y resolver los problemas grandísimos que se tienen, definitivamente tiene que haber una alternativa para salir de la dictadura. Me mandan dos preguntas que le quiero leer brevemente. Sí. Si existe un desequilibrio entre la importancia que algunos actores políticos le dan a la ayuda internacional y a los pocos esfuerzos que realizan para reactivar la resistencia pacífica de la ciudadanía. ¿Cómo concibe usted el trabajo organizativo que se requiere para reactivar la resistencia pacífica de la ciudadanía? Bueno, a ver, el problema de hacer resistencia ahorita es que estamos en una crisis, digamos, sanitaria, por el problema del coronavirus, que no vamos a mandar a la gente a que proteste en las calles, ni se debe mandar a la gente a protestar, por lo que sea, porque hay dificultades grandísimas, porque lo que vamos a promover es, digamos, estimular o hacer lo que le estamos pidiendo al gobierno, que tome las medidas necesarias para que la gente no habría coherencia. No habría coherencia, yo en eso sí estoy claro, ¿verdad? Lo primero en este momento, en este mes y posiblemente en los próximos 2 que siguen, es la salud del pueblo de Nicaragua. Pero eso no quiere decir que hay que abandonar los temas políticos. Yo te decía, Willy, que tenemos tres grandes crisis. La crisis sociopolítica que no se ha resuelto, el tema de la pandemia que hay que atenderlo y el problema económico que el mayor responsable de esos temas es el gobierno de Nicaragua o el del gobierno, pero ese es el que representa a los nicaragüenses a nivel externo y hay que tomar en cuenta esa situación. A ver, aquí tenemos un proceso de reformas electorales que no se está abordando. Normalmente un proceso electoral se anuncia un año antes. Estamos hablando de que si van a haber elecciones en noviembre del 2021, posiblemente el Consejo Supremo tendrá que anunciar un proceso, un calendario electoral a partir de noviembre de este año. Estamos hablando que noviembre ya no está tan lejos, estamos en abril. Prácticamente la otra semana ya empezamos a entrar en la ruta de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Estamos hablando de 7 meses. Este problema del coronavirus posiblemente se va a extender unos 2, incluso hasta 3 meses. No, ese proceso hay que reactivarlo, porque definitivamente hay que buscar una salida política al país, porque no se pueden atender las cosas mientras estemos en esta división entre un gobierno que no siente la ciudadanía que lo representa y que además le teme. Y vos lo estás diciendo, en la isla de Ometepe, unos ciudadanos, porque pusieron una bandera en Nicaragua, son reprimidos como que son criminales. No, definitivamente aquí hay un problema, digamos, político, de legitimidad, de orientación, de políticas públicas, porque tenemos un gobierno ausente que no resuelve absolutamente nada. Pero en el caso de la oposición, usted decía de que deben de ser un poco más enfáticos. La oposición... ¿Cómo lograr eso? Debe estar... La labor número 1 de la oposición en este momento es demandarle al gobierno que cumpla con su labor de gobierno. Definitivamente tiene muy pocas opciones, primero porque no tiene recursos, está siendo reprimida, no tiene la capacidad, no puede llamar a la gente a la calle. Lo ha hecho la oposición a través de comunicados, pero usted dice que basta de eso y entrar a acciones más concretas. Sí, pero las acciones en este momento tienen que ser de denuncia, porque vos no vas a ir a la calle precisamente porque te contradecería. Hay una contradicción en la medida en que vas a exponer a la gente al tema del coronavirus. Además, lo que sí es importante es que la oposición no puede dejar de trabajar en construir esa alternativa. Si vos lees hoy el editorial del diario La Prensa, es clarísimo. Hay que construir esa alternativa de poder para darle salida a la situación de Nicaragua. Incluso, digamos, para demandarle al gobierno tiene que haber una sola unidad demandando qué es lo que tiene que hacer. Definitivamente la crítica tiene que ser mordaz, porque este gobierno ha demostrado no solo ineptitud, incapacidad, sino además una indolencia, una irresponsabilidad con respecto a su propio pueblo, incluso contra sus mismos trabajadores y contra sus mismos participantes, porque no han tenido ningún pudor de mandarlos a marchas donde saben que se pueden enfermar. A 2 meses de haberse presentado la coalición nacional como tal, no hemos visto que se han integrado nuevos miembros, ni siquiera de partidos políticos que incluso en su momento decían que iban a pertenecer
y posteriormente pues no aparecieron firmando. Por eso yo no estoy en el proceso de negociación, digamos, de la conformación de esa coalición. Pero sí estoy, digamos, en el proceso del Grupo Pro Reformas, que de alguna manera es fundamental para iniciar este proceso y darle una salida al problema de Nicaragua. Hay diferencia. Ahora es normal que entre demócratas o entre personas que aspiran a construir una democracia haya diferencia. Pero vos no podés seguir diciendo que no llegás a conclusiones porque tenés diferencia. Si precisamente aspirás, digamos, a encabezar un proceso para contrarrestar la dictadura, tenés que apurar el paso. Y definitivamente el coronavirus ha hecho un quiebre, digamos, en el proceso natural que traía este proceso, pero definitivamente los liderazgos, las propuestas se definen en las dificultades. Los liderazgos definitivamente se expresan, se manifiestan en los momentos difíciles. Churchill llegó a ser lo que fue precisamente porque le tocó enfrentar el tema de la Segunda Guerra Mundial. La oposición debe demostrar que tiene la capacidad para enfrentar al gobierno, para proponer alternativas y ser opción de cambio en este país. Y ya no solo puede seguir diciendo que es que no lo puede hacer porque tiene represión o porque hay dificultades, porque hay coronavirus. No, que utilice las herramientas que tenga que utilizar. Si tiene que usar, digamos, videoconferencias para comunicarse, que sé que lo hacen, que lo hagan, pero tiene que dar propuestas de solución al país para hacer alternativas. Prácticamente se nos ha acabado el tiempo, me gustaría sus conclusiones y si el hecho de que esta situación del coronavirus que ha puesto en evidencia la posición del gobierno con respecto a una situación como esta ha empujado o puede empujar a estos sectores de oposición a una unidad mucho más pronta para unir esfuerzos y tratar de mostrarse fortalecida frente al gobierno de Nicaragua en futuros procesos electorales. Yo diría, Willis, que lo primero que tenemos que hacer es demandarle al gobierno que nos diga qué va a hacer con este país para tres cosas. ¿Cómo va a enfrentar la pandemia? ¿De dónde va a sacar o cómo va a reorientar los recursos para hacerle frente a lo que se nos puede venir? En tercer lugar, que busque cómo solucionar el problema político de falta de unidad, de falta de confianza del pueblo de Nicaragua sobre las medidas que él toma. Porque eso es importante. Un gobierno que no te da orientación y que la gente no confía en él, no puede encabezar una crisis como la que estamos viviendo. Y a la oposición hay que demandarle que se conviertan en verdaderamente alternativa para poder hacer frente a Ortega y para además orientar cuáles son los pasos que se deben dar para salir de las múltiples crisis que ya vive el pueblo de Nicaragua. Y lo otro es felicitar al pueblo de Nicaragua porque a pesar de la falta de orientación, de la irresponsabilidad del gobierno, ha tomado las medidas con humildad, con respeto, para poder enfrentar esta pandemia. Muchas gracias, José Antonio Peraza, politólogo que nos ha acompañado esta mañana. Vamos a hacer un breve corte comercial, en un momento regresamos con más. Ya regresamos.